Hoy queremos compartir con ustedes un tema bastante agradable, bastante especial, porque queremos hablar de una mujer que la Iglesia ha reconocido como venerable, es decir, que tiene grandes virtudes y que probablemente pueda llegar a ser modelo, referencia para toda la Iglesia. Esta mujer es Concepción Cabrera de Armida. Y bueno, queremos hablar de ella como escritora mística. ¿Qué es eso? ¿Quién es Concepción Cabrera de Armida? ¿Y por qué escritora mística? Ahorita lo veremos, y para poder entenderlo más, tenemos a un invitado también bastante especial, el padre Juan Gutiérrez González, misionero del Espíritu Santo. Bienvenido, padre. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Pues bueno, ya les decía, Concepción Cabrera de Armida como escritora mística. Y bueno, padre, ¿nos pudiera decir usted qué es un místico para la Iglesia? Sí, en primer lugar hay que tener en cuenta que la palabra mística o místico, en el correr de los años, muchas veces ha sido mal entendida. Y ha sido mal entendida porque ese término místico, mística, se ha generalizado, se ha sacado de su terreno propio y se ha llevado a otros terrenos. Por ejemplo, se habla de una persona que es mística del deporte. Se quiere decir una persona que ha impulsado mucho el deporte, o que ella misma estaba consagrada pues a ese deporte. De esa forma se ha sacado del terreno en el que, por lo menos en la teología católica, se entiende por místico, por mística, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si habláramos de este tema que quisieran ustedes tratar. Claro que sí. ¿Qué es un místico para la Iglesia? ¿Qué entiende por que una persona sea una mística o un místico? Sí. Es decir, lo que la Iglesia y la teología espiritual entiende por místico es una persona, en el campo nuestro, una persona católica que ha tenido una experiencia muy particular de Dios. Voy a tratar de explicarme un poquito. Todos nosotros tenemos dos formas de penetrar en nosotros mismos. Podemos penetrar dándonos cuenta, o podemos penetrar en nosotros también, en nuestro interior, pero sin tener una conciencia de ello. Todos nosotros sabemos que nuestra sangre circula por nuestro cuerpo, pero no siempre y no todos nos damos cuenta de que esa sangre está circulando, ¿verdad? Pues ahí tenemos dos formas de conocer. La primera, muy general, diríamos que se refiere a un conocimiento implícito. La segunda, un conocimiento consciente. En la vida cristiana, todos nosotros, si estamos en gracia, tenemos la vida de la gracia, la habitación de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la gracia del bautismo. Mientras no la hemos perdido, pues creemos que el Padre y las otras personas están en nuestro interior y nos guían y nos aman, pero no siempre o no todos lo experimentamos. El místico es aquel que tiene esa experiencia, no solamente sabe, sino experimenta las realidades sobrenaturales. Entonces, un místico se podría resumir, es una persona que ha llegado a tener, o porque Dios le ha dado esa gracia, ha llegado a tener la experiencia de Dios. No se ha contentado en su vida con un conocimiento de Dios, sino ese conocimiento ha pasado del mero conocimiento, ha roto la barrera y ha llegado a experimentar. ¿Sí? Uno de los teólogos místicos de la Edad Media decía que el místico es aquel que conoce no solamente con la inteligencia, sino conoce con la voluntad, con el amor, ¿verdad? Entonces,
son nociones vagas, ¿verdad? Pero es en esa línea donde se debe, en primer lugar, rescatar la palabra mística de un mal conocimiento, y en segundo lugar, mantener nosotros esa conciencia, esa seguridad de que un místico es aquel que tiene una experiencia de Dios, ¿verdad? Para él no es solamente un saber sobre Dios, sino ha llegado a saborearlo, ¿verdad? A tener pues este conocimiento particular, ¿verdad? Y esto se da por iniciativa de Dios, es decir, ¿es Él el que concede esa gracia o también el hombre puede suscitar esa experiencia mística? Bueno, el hombre puede colaborar en un sentido, en el sentido de no oponerse, ¿verdad? Pero esencialmente es una gracia que Dios da, ¿verdad? Y que Dios da vinculada siempre pues a una vida, ¿verdad? A una vida en donde ya Dios ha llegado a tocar el fondo de la persona, ¿verdad? Es lo que yo te diría en ese punto. Respondiendo muy claramente y muy directamente a tu pregunta, uno no puede decir yo de hoy en adelante voy a ser un místico, o de hoy en adelante mi conocimiento de Dios va a ser el conocimiento de un místico. Yo de hoy en adelante voy a tener una experiencia de Dios y la voy a provocar, ¿no? Sino yo la puedo pedir y Dios me la puede dar, y Dios si quiere me la da, ¿verdad? Claro. Y puede ser casual, o puede ser casi vivir en un estado que los teólogos llaman un estado teopático, es decir, donde se vive con la experiencia constante, o por lo menos muy frecuente, ¿verdad?, de Dios, no solamente con un conocimiento intelectual de la vida divina, sino esa vida divina yo la siento, yo la experimento, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, dado que es una experiencia, una iniciativa de Dios hacia personas particulares, ¿qué interés tiene para toda la Iglesia e incluso para toda la humanidad el estudio de estas personas místicas, de estos místicos? Sí. Yo creo que tu pregunta es muy muy importante, ¿verdad? Y creo que la podemos pues responder también, ¿verdad?, de una manera muy sencilla. Y voy a recurrir a algún ejemplo, ¿verdad? Yo creo que quienes tenemos un conocimiento de la música, vamos a suponer de la música de un Ludwig van Beethoven, ¿verdad?, o de Mozart, pues sabemos quién fue Beethoven, quién fue Mozart, sabemos el número de sus sinfonías, ¿verdad?, y nos ponemos a escucharla. Al escucharla nosotros vibramos con esa música, ¿verdad? Pero nosotros no somos ni Mozart ni Beethoven, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el que tiene el don de la belleza, ¿verdad?, transmite, ¿verdad?, con quienes entra en contacto, aquí en el contacto de escuchar la música, transmite a ellos, ¿verdad?, algo de lo que él es, ¿verdad? Entonces, aunque yo no sea Beethoven, la música de Beethoven me toca, ¿verdad?, y me hace entrar en contacto con él, con Beethoven, ¿verdad?, a través de su música, ¿verdad? El místico, yo no soy místico, puede decir una persona, pero tengo una inclinación que está en lo profundo de mi ser hacia Dios, y si yo me acerco a los escritos de un místico, él me hace vibrar, ¿verdad?, con su experiencia. Yo no tengo ahí la experiencia de él, pero si me acerco a él, él me comunica algo de su experiencia y embona con ese conocimiento o esa tendencia natural a conocer a Dios que todos llevamos. Pero aquí en este caso, pues eso que también nosotros anhelamos, llegar a tener más allá de un conocimiento meramente intelectual, ¿verdad? Entonces el místico suscita, ¿qué utilidad tiene?
pues el místico hace suscitar en nosotros la parte de místicos que todos tenemos, ¿verdad? Y que está, por algún motivo, está silenciada, ¿verdad? Entonces sí tiene esa utilidad. No sé si sea poca o mucha para ti esa utilidad, ¿verdad? De hacernos vibrar de su propia experiencia, ¿verdad? O sea que el participar, el acercarse a la experiencia de un místico me hace de alguna manera también tener yo cierta experiencia de relación con ese Dios que me está comunicando este místico. Claro, exactamente, ¿verdad? Por eso cuando a Santa Teresa se le juzgaba y se le decía que si sus escritos, ¿verdad?, escritos de naturaleza mística en gran parte, que todo ese bagaje que ha dejado al mundo, si otras personas que no fueran místicas convendría que leyeran esos escritos, ¿verdad? Y ella decía que no se tenía que ser tan temeroso, excesivamente temeroso, para decir, tú no entiendes nada de eso porque tú no eres una persona que tenga las gracias de Santa Teresa. Y debido a esto que estamos diciendo, que los escritos de un místico son escritos que han sido tocados o escritos, valga la redundancia, en un momento de una unión con Dios muy grande, ¿verdad? Es como alguien que está en una hoguera, ¿verdad? Y cuando yo me acerco a él, el fuego que él tiene, de alguna manera, me lo comunica, ¿verdad? Entonces, si el mundo actual en gran parte muere de sequedad, como decía un escritor, ¿verdad?, al mundo actual nos hace bien, ¿verdad?, el sentir personas que han tenido esa experiencia de Dios, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, entiendo que la iniciativa de Dios para con los místicos no se queda nada más en esas personas seleccionadas, ¿no?, en las personas que reciben las gracias, sino que la intención es para llegar el mismo Dios a muchas más personas a través de este místico, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es lo que se llama un carisma en bien de la Iglesia, ¿verdad?, o en bien del mundo en general, ¿verdad? Sí, tenemos casos muy concretos. Tenemos el caso de Edith Stein, por ejemplo, una de creencia judía, ¿verdad?, muy intelectual, asistente del profesor Husserl, atea, ¿verdad?, y que estando en un hospital en una noche leyó unas obras de Santa Teresa, la vida. Sí. La vida de Santa Teresa. Pues eso la golpeó, podemos decir, ¿verdad? Y al día siguiente vino, pues, la búsqueda de Dios ya en una conversión. Y a partir de ahí entró al convento de Carmelitas y fue mártir, y es presentada por el Santo Padre, es presentada como una mística y como, pues, una beata, si no es que no estoy enterado si ya es canonizada, pero ya está tan cercana al grado que ya ha sido beatificada, ¿verdad?